Del latín gothicus, gótico es un adjetivo que hace referencia a aquello perteneciente o relativo a los godos. Este era un pueblo que se encontraba tras la frontera oriental del Imperio Romano. El término gótico comenzó a utilizarse en el siglo XVI. En las últimas décadas, a partir de mediados de 1970, el movimiento gótico mutó en una subcultura también conocida como dark, que adoptó la estética de la literatura de terror, las películas de dicho género y el post-punk. Las historias narradas por la literatura gótica tradicional solían transcurrir en castillos y monasterios medievales. El periodo gótico temprano dio comienzo con la publicación en 1764 del Castillo de Otranto, una historia gótica de Horace Walpole. La narrativa gótica emergió como una fuerza dominante desde su inicio con Walpole hasta su cenit en 1820. Estas 6 décadas son consideradas por los historiadores literarios como los años góticos, en los que una multitud de autores cumplió las insaciables ansias de terror del público. La novela gótica es sensacionalista, melodramática, exagera los personajes y las situaciones, se mueve en un marco sobrenatural que facilita el terror, el misterio y el horror. Abundan los vastos bosques oscuros de vegetación excesiva, las ruinas, los ambientes considerados exóticos, los monasterios, los personajes y paisajes melancólicos, los lugares solitarios y espantosos que subrayan así los aspectos más grotescos y macabros, reflejo de un subconsciente convulso y desasosegado. Los precursores del espíritu gótico los encontramos en los poetas de la Escuela del Cementerio, quienes expresaron su desagrado hacia la razón, el orden y el sentido común en una mórbida fusión de oscuros versos. La alta novela gótica, como El monje de Lewis, trataba de aterrorizar, horrorizar, impresionar, asustar y emocionar al lector más allá de su memoria racional. Lo sobrenatural es siempre maligno e incontrolable. Los exteriores estaban caracterizados por sublimes pero terribles paisajes, frecuentemente nocturnos o subterráneos. Sus interiores se distinguían por un tono de alta agitación, ansiedades no resueltas, miedos, euforia poco natural y desesperación. Los hallazgos de cine gótico surgieron en los inicios del expresionismo del cine mudo. El expresionismo, cuyo origen se encuentra en la Alemania de entreguerras, debe gran parte de su influencia a la obra del teórico de arte Wilhelm Wöhringer, 1861-1965. Desde la década del 30 en adelante, y en parte bajo la influencia expresionista, Drácula, Jenkins, Hayes y Frankenstein han poblado la pantalla grande de la televisión en una variedad que va desde lo seriamente siniestro terrorífico hasta lo cómico y ridículo. Aunque no siempre el aporte del cine ha sido una gran contribución al género, puesto que muchas de las adaptaciones, por ejemplo de un clásico como Drácula en 1897, han rondado lo grotesco. Es en esta época donde aparece la primera película que se catalogó de este género, El gabinete del Dr. Caligari con el director Robert Wiene en 1919. En este film se narra el delirio que tiene un paciente de un hospital psiquiátrico dando dotes de flashbacks a las escenas. En estos delirios del paciente los tintes de cine gótico no se ven tan marcados, pero los escenarios y las situaciones dan esa expresión de momentos lúgubres carentes de luz. Si bien fueron los inicios en el expresionismo de lo gótico, dentro de esta época también destaca Nosferatu, 1922, y Metrópolis, 1927. Los años 60 y 70 culminaron como la época en que el cine gótico tuvo un auge en su máximo esplendor. La compañía cinematográfica que arrasó al producir más films de este género fue Hammer Productions, una compañía inglesa respaldada por Warner Bros. Sus películas se caracterizan por jugar con el espacio y el tiempo de los escenarios, tocar elementos barrocos tales como los castillos en ruinas carentes de luz eléctrica y solo alumbrados con velas. Esta compañía mete mucho las criaturas míticas en sus films, haciendo un remake cada vez que pueden, así como secuelas de las mismas películas presentadas con anterioridad. Algunos países donde el auge gótico tuvo mayor esplendor fue Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque directores por cuenta propia realizaron sus films, entre los que destacan Mario Bava, un productor italiano quien en 1960 realiza La Máscara del Demonio, película que reúne un completo catálogo de imágenes y situaciones del género, filmadas con la impactante fuerza de imagen a la de las viejas cintas en blanco y negro. En 1962 tenemos a Ricardo Freda, con la ópera del terror del horrible sargento del Dr. Hitchcock.
Momento de marcar una trayectoria del cine de género dentro del marco latinoamericano general, Brasil y México son dos países a destacar en cuanto a la producción de cine argumental fantástico gótico. En México, de sus principios, cuentan la saga del Santo, personaje mítico que llega a convertirse en ícono no solo nacional sino reconocido en toda América Latina, distinguiéndose por su máscara de plata que nunca se quitaba y sus poderes especiales a la hora de luchar y defender a los inocentes contra el mal encarnado en vampiros, brujas u hombres lobos. En este siglo XXI, el productor que siguió con esta tendencia es el famoso Tim Burton. Sus films reflejan fantasía pero oscuridad a la vez. Tal es el caso del Hombre Manos de Tijera, quien se basó en el mito de Frankenstein, siendo uno de sus más famosos films. Burton ha seguido con esta tendencia y estética en casi todas sus películas, siendo uno de los más grandes exponentes actuales. Por otro lado, proveniente de México, Juan López Moctezuma es un cineasta que se destaca en el género de horror y que antes de lanzarse solo ya había colaborado con Alejandro Jodorowsky en la realización de un metraje de culto como El Topo, 1969. De sus películas más reconocidas pueden mencionarse Mary Mary Bloody Mary, 1974, coproducida con Estados Unidos, y Alucarda, la hija de las tinieblas, 1975, ambas distribuidas y reconocidas internacionalmente. Otro director mexicano es Guillermo del Toro, quien ha producido y dirigido en coproducción con España las aclamadas Cronos, 1993, El Espinazo del Diablo, 2001, El Laberinto del Fauno, 2006, El Orfanato, 2007, de la que solo es productor, entre otras. Del Toro es además uno de los responsables de la gran difusión que vive en estos momentos el cine fantástico hispano a nivel internacional. Por último, podemos observar cómo los primeros autores considerados góticos tuvieron mucha influencia en el cine, lo cual provocó que este género, tanto literario como cinematográfico, llegara a más personas a lo largo de los años. También observamos cómo, tanto la literatura como el cine gótico, se ha ido transformando con el tiempo, pero sin perder esas primeras características que identifican a lo gótico desde el siglo XVI y XVII.